buscar en el Evangelio de Lucas. Capítulo 4. Los versos del 1 al 13. Lucas capítulo 4, del 1 al 13. Dice la Biblia: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. Y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiera la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete, Satanás, vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Padre, gracias por tu palabra en esta noche. Gracias porque a través de ella tú hablas a nuestras vidas. En este momento nos ponemos en tus manos para que tú nos guíes y que ilumines nuestras mentes para comprender las verdades que tienes para nosotros. En el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, en esta noche el estudio, continuando con el Evangelio de Lucas, está en el capítulo 4, los versos del 1 al 13, y es la porción que abarca la tentación de Jesús. La tentación no podía mostrar a un Jesús pecador. ¿Por qué razón? Porque Jesús no podía pecar. Las tentaciones que enfrentó a pesar de esto eran tentaciones reales, genuinas. La realidad es que no dependía de la capacidad de él de responder. Realmente, ya que él no cedió a ellas, soportó toda su fuerza. Por lo tanto, la tentación fue más real para Jesús que para aquellos que ceden a ella. Pudo ser tan intensa que dice la Biblia en Lucas, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, verso 44, que su sudor se volvió como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Quiero que piensen en esto. Adán, estando en mejores circunstancias, cayó. Cristo, estando en las peores circunstancias imaginables, no cayó. Las consecuencias de la caída de Adán ante la tentación fueron letales para toda la humanidad. Y las consecuencias del triunfo de Jesús sobre la tentación trajeron vida. En este pasaje vemos el conflicto que Jesús tiene con el diablo, con Satanás, y se desarrolla en 3 escenarios que nos van a servir para reflexionar y estudiar en este pasaje del capítulo 4, los versos del 1 al 13. En primer lugar, vamos a ver la preparación que implicó esta batalla. Dice Lucas capítulo 4, verso 1 y 2, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Bueno, ubicándonos en el contexto, después de ser bautizado, Jesús sale de la región
del Jordán, y como dice Marcos en el capítulo 1, verso 12. Marcos 1:12. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Aquí Lucas dice la Biblia que Jesús lleno del Espíritu. La palabra lleno es pleres. Y esto significa que Jesús estaba saturado que Jesús estaba impregnado completamente con el Espíritu. Bueno, Jesús fue toda su vida lleno del Espíritu Santo y controlado por el Espíritu Santo. Recuerden que en su humanidad, Él se rindió por completo al control del Espíritu. Sobre todo porque la humillación, el despojamiento de Jesús, lo que se llama la humillación según Filipenses capítulo 2, Él puso a un lado de manera voluntaria el uso de sus atributos divinos. Es por eso que lo vemos sometiéndose a la voluntad del Padre, lo vemos sometiéndose al Espíritu Santo que le llevaba a hacer la misma voluntad del Padre. Su tentación no fue el resultado de decisiones equivocadas que tomó Jesús y que lo dejaron en una situación indefensa. Eso es lo que nos suele pasar a nosotros, que nos buscamos a veces los problemas, porque sabiendo que el fuego está cerca y que sentimos ya su temperatura aumentar, seguimos ahí. Persistimos a veces en decisiones que van a complicar nuestra vida espiritual. En este caso, no es así. Tampoco era el resultado de haberse apartado de la voluntad divina. Al contrario, fue por la voluntad de Dios que Él se enfrentó al diablo y lo derrotó. Pero con el fin de cumplir ese propósito es que dice la Biblia que fue impulsado por el Espíritu al desierto. Aquí dice que fue llevado por el Espíritu al desierto. Y dice que lo llevaron por 40 días. ¿A qué desierto fue Jesús? Bueno, al desierto de Judea. Fue allí probablemente donde Él fue tentado. Este desierto de Judea se caracterizaba por ser una región de las más estériles y desoladas de Israel. Era una región marcada por escarpados riscos, por profundos barrancos, caídas de roca. Era una región pero tan árida que en ella no podían pastar los animales. En ese lugar, en esa comarca tan remota y deshabitada, Jesús podía estar más solo que en cualquier otra parte de Israel. Pero allí fue donde el diablo le tentó. El diablo significa la palabra calumniador, acusador. Esto nos habla de su naturaleza. Satanás, que significa adversario, oponente. Satanás estuvo tentando a Jesús a lo largo de su vida y específicamente de una manera muy intensa durante estos 40 días. Junto a esta tentación podemos añadir el hecho que dice la Biblia que Jesús no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Bueno, aunque era Dios, también era hombre, era totalmente hombre y sentía hambre como tú y yo la sentimos. Y estando en ese estado físicamente débil,
Jesús no podía estar más vulnerable. Y es entonces cuando el diablo viene a tentarle con estas especiales tentaciones. Quiero que miremos ahora en los versículos del 3 al 12 el patrón que se sigue o sigue Satanás en esta tentación a Jesús. Debemos recordar que ellas fueron exclusivas para él. Ningún creyente hoy día, por ejemplo, puede ser tentado a convertir las piedras en pan. El diablo no nos va a tentar de esa manera. Tampoco nos va a tentar a nosotros subiéndonos al techo del templo y diciéndonos, lánzate, ¿verdad? Porque ninguno de nosotros cree, bueno, si usted está bien de la cabeza, que tiene la capacidad para romper la fuerza de gravedad y volar, ¿verdad? Pero Jesús, siendo Dios, tenía el poder no solo para convertir las piedras en pan, volar o hacer cualquier cosa que quisiera hacer. Por eso decimos que estas tentaciones que el Señor enfrentó son representativas de las categorías más amplias de tentación que enfrentamos todos los creyentes, aunque esas tentaciones específicas no pueden ser aplicadas a nosotros. Vamos a ver qué representaban. Este asalto satánico sobre el Salvador llegó en 3 oleadas. Primero, Satanás tentó a Cristo para que dudara del amor de Dios. Dice el versículo 3 y el verso 4. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús respondiéndole dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Muchas veces el diablo viene a nuestra vida también con tentaciones similares, en el sentido de ponernos a dudar del amor de Dios, con pensamientos que llegan a nuestra mente como estos. Si Él te amara, no estuvieras pasando lo que hoy pasas. Si Dios realmente te amara, no te abandonaría en medio de esta gran dificultad, que en lugar de mejorar, vas empeorando, que en lugar de que tus problemas se solucionen, solo hacen complicarse más y más. ¿No le ha pasado eso? Nosotros no podemos controlar los malos pensamientos, pero sí tenemos la decisión, o no podemos evitar que lleguen, pero sí tenemos la decisión de rechazarlos y no dejarnos engañar por las mentiras del diablo. Lo que el diablo le dijo a Jesús a lo largo de estas 3 tentaciones, recuerden que tenía siempre un elemento de verdad. Nunca es más peligroso el veneno que cuando viene mezclado, ¿verdad?, con lo que no es veneno. Nunca es más peligrosa la tentación que cuando viene mezclado con elementos de verdad. Si puede esperar que el engaño tenga éxito, se puede esperar que el engaño tenga éxito solo cuando se le combina con una verdad a medias. Ahora, quiero que entiendan que aunque aquí, en este verso 3, aparece la palabra, si eres hijo de Dios, esa no es lo que simplemente leemos, no es la traducción correcta. ¿En qué sentido? Miren, el diablo, mejor que nadie, sabía que Jesús era el Hijo de Dios. Los demonios sabían que Él era el Hijo de Dios. Ustedes recordarán muchas veces cuando Cristo los confrontó. Sabemos quién eres. El Santo. Has venido para acá para atormentarnos. No los lances al abismo. Eso solo lo puede hacer el Hijo de Dios. Entonces, esta palabra se traduce
la mejor traducción es esta. Puesto que, es como si dijera, puesto que eres hijo de Dios. Puesto que eres hijo de Dios. Las palabras de Satanás a Eva, en Génesis capítulo 3, verso 1, dice, con que Dios os ha dicho. Tenían la intención de sembrar dudas en la mente de Eva. Pero el diablo sabía que esto era inútil con Jesús. Por eso comienza a tentarlo reconociendo la verdad o la verdadera identidad de Cristo como el Hijo de Dios. Puesto que eres hijo de Dios, le dice, di a estas piedras que se conviertan en pan. Ahora piensen esto, no fue una tentación a la autocomplacencia, porque comer cuando uno tiene hambre no es pecado, ¿verdad? Menos aún fue dirigida a lograr que Jesús mostrara orgullo con sus poderes, ya que él y Satanás estaban solos. No había público allí presenciando la escena ante el cual Jesús pudiera actuar. La intención del diablo en este caso era mucho más insidiosa y sutil. Era consciente de que en la encarnación Jesús había voluntariamente puesto a un lado el uso independiente de su poder divino. Y lo que él estaba intentando hacer era, al igual que hizo con Eva, hacer que Jesús desconfiara del amor del Padre, desconfiara de la provisión del Padre para con él. Estaba insinuando que Dios era indiferente y que no le interesaba las súplicas de Jesús. Que si el Padre realmente amaba al Hijo, ¿por qué no le había proporcionado comida durante 40 días? Por eso digo que aunque eran tentaciones específicas para Jesús, eran tentaciones representativas de la mayoría de las luchas que tú y yo tenemos también cuando somos tentados, como en este caso, a dudar del amor de Dios. O sea, lo que estaba esperando Satanás era tentar a Jesús a que cuestionara el amor del Padre, el cuidado del Espíritu Santo. Y en realidad no fue solo un asalto a la deidad y a la perfección de Jesucristo, sino también a la unidad de la Trinidad. Y como él haría en las otras dos tentaciones, o con las otras dos tentaciones, el Señor le contesta a las mentiras del diablo, a las mentiras mezcladas con medias verdades, con la absoluta e innegable verdad de la palabra de Dios. Un ejemplo también para nosotros, que de la única manera que podemos salir adelante frente a las tentaciones y los engaños satánicos es con la verdad de Dios. Tu palabra es verdad, dijo el Señor. El evangelio de la verdad. El Señor es la verdad. Y créanme, hermanos, si nosotros no vamos a esa verdad y bebemos de su fuente, nos vamos a dejar engañar, confundir, como hay tanta gente hoy trastornada en este mundo. Pero lo triste, aún más triste, que ver gente incrédula, confundida y trastornada por los engaños del diablo a través de ideología, filosofía, sistemas de pensamiento que ha levantado en estos últimos días, es ver creyentes engañados también, desconectados de la palabra. El que determina lo que es verdad y es mentira es Dios. ¿Y dónde nosotros podemos encontrar esa aclaración de lo que es verdad y de lo que es mentira? En la Biblia.
El pecado es un engaño, las tentaciones son engañosas. Por eso ante los malos pensamientos uno tiene que ir a la palabra, recordar la palabra. No es solo leer la Biblia, es memorizarla, dejar que esas verdades formen parte de nuestros pensamientos, de nuestra vida diaria. Eso es lo que yo he llamado en otras ocasiones tener una mentalidad bíblica. Fíjense lo que Jesús le dijo. Escrito está. ¿Dónde estaba escrito? En Deuteronomio 8:3. Él conocía todo el Antiguo Testamento. Dice, no solo de pan vivirá el hombre. O sea, lo que sustenta la vida de una persona no es solo el alimento. El alimento tiene que ver con nuestra vida física, material. Pero más allá de simplemente llenar el estómago, está la obediencia. Como dice Deuteronomio, todo lo que sale de la boca de Jehová. El no llenar el estómago puede que tenga implicaciones para nuestra salud física. Pero el no llenar nuestra alma de las verdades de Dios tiene implicaciones para nuestra vida espiritual. En el presente y más allá, en la eternidad. Más tarde Jesús le diría a sus discípulos en Juan 4:34. Juan 4:34, Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Mi comida es una vida de obediencia al Padre. Eso era lo que Jesús estaba diciendo. En Mateo capítulo 6, verso del 31 al 33, dice la palabra del Señor, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Dios conoce nuestras necesidades, las sabe. Pero aún cuando nosotros estemos atravesando por una necesidad y aún no hemos recibido la respuesta de Dios, en ese momento debemos buscarle y buscar su reino por encima de todo. Al igual que Jesús, tenemos que aprender a negarnos a actuar fuera de la voluntad de Dios, porque siempre van a haber consecuencias. Dios vela por nuestras vidas y su amor es incondicional. Nos amó siendo sus enemigos. ¿Nos va a dejar de amar ahora que somos sus hijos? El que no escatimó ni a su propio hijo, ¿cómo no nos dará con él? Dice la Biblia, todas las cosas. Usted y yo no podemos ver al diablo, no sabemos la condición en la que Jesús se enfrentó con Satanás allí, pero pudo hablar. Quizás tú y yo no podemos ver al diablo físicamente, pero eso no significa que no esté. Es cierto que Satanás no puede estar en todas partes, pero los demonios sí. Y ellos le representan. Y el diablo tiene la facultad para incubar malos pensamientos en nuestras mentes. Y muchos de esos malos pensamientos a veces son dudas. Dudamos del amor de Dios. ¿Por qué? Porque el concepto que mucha gente tiene de Dios es que si Él me ama, siempre me va a dar lo que yo quiero. Y no solo lo que quiero, sino cuando yo lo quiero. ¡Qué error! Porque el que determina cuáles son nuestras necesidades es Él, no nosotros. ¿Cuántas veces no hemos estado orando por algo que nos hemos empecinado en que lo necesitamos? Y a medida que oramos nos vamos dando cuenta, esto está mal. Yo no debo estar orando por esto, yo realmente no necesito esto. O quizás pasa el tiempo y después miro atrás y me doy cuenta lo equivocado que estaba. Segundo, Satanás tentó a Cristo para que dudara del plan de Dios.
no solo para que dudara del amor de Dios, sino también de su plan. En el capítulo 4, verso del 5 al 8, si alguien puede leerlo, por favor. Hermanos, Dios no solo tiene un plan para este mundo de manera general, sino que tiene un plan con tu vida y con la mía. Si tú y yo nos tomamos el tiempo para consultar el plan de Dios, siempre nos vamos a dar cuenta que es el mejor, el perfecto. He ahí la necesidad de depender todos los días de nuestro Dios. El diablo, al no haber podido persuadir a Jesús de que dudara del amor que Dios le tiene, lo llevó a un enfoque distinto, o trató un enfoque distinto. Dice que le llevó el diablo a un monte alto. Mateo capítulo 4, en el verso 8, nos dice estas palabras. Mateo capítulo 4, verso 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Aquí dice, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Evidentemente, por medio de una perspectiva que pertenece solo a seres sobrenaturales, pudo en un momento quizás haber creado una imagen allí para que el Señor pudiera ver todos los reinos, o simplemente mirando tan lejos como los ojos de nuestro Señor podían mirar. El diablo le hizo una propuesta. Allí en el verso 6, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Bueno, Jesús no cuestiona aquí al diablo sobre la alegada autoridad que dice tener sobre los reinos de este mundo. Sabemos que Dios es soberano y Él tiene el mundo entero en su control. Y en esa soberanía ha permitido al diablo obrar. Y sabemos que un área en la que Satanás obra es precisamente en los reinos de este mundo. Por eso sabemos que muchos de los reinos, todos los reinos humanos, están bajo la obra del mismísimo diablo. Él le dice, todo esto me ha sido entregado y a quien quiero le doy. ¿Qué estaba buscando el diablo con esto? Era conseguir que Jesús dudara del plan de Dios para él. Y en consecuencia lo evitara. Y ese plan sabemos que incluía ¿qué? La cruz. La cruz. Jesús estaba allí en medio de la nada, tan solo con la ropa que llevaba puesta. Y aún peor humillación era lo que iba a sufrir, una vida de pobreza al no tener dónde recostar su cabeza. El rechazo mismo por parte de su padre, de su pueblo, disculpen. La agonía en Getsemaní, un juicio justo e ilegal, una salvaje y brutal flagelación que culminaría con una horrible muerte en la cruz. También experimentaría, según podemos leer en los evangelios, el abandono del Padre cuando Él llevaba en la cruz el pecado de todos. Satanás le hace una oferta, impone su oferta, que revela su verdadera motivación. El diablo anhelaba, siempre ha querido ser adorado. Imagínense, si lograra que el Hijo de Dios le adorara. Todo esto te daré si tú postrado me adorares. Todos serán
tuyos. Fue la ilícita ansia por ser adorado, algo que pertenece solo a Dios, lo que llevó a la caída de Satanás y a la expulsión del cielo. En el libro de Isaías, en el capítulo 14, versos 13 y 14, lo podemos leer. Isaías 14, 13 y 14, si alguien puede leerlo. Seré semejante al Altísimo. Esa es la naturaleza del diablo. Sigue siendo la misma. Él desea ser adorado. Y por eso es que proliferan tantas falsas religiones. Al final, todas esas religiones, a quien adoran es al mismísimo diablo. Escuche esto, solo hay una religión verdadera, una fe genuina. Solo hay un Dios verdadero, el revelado en la Biblia. No hay otro. Todos los demás son falsos. Quiere decir que todas aquellas personas que adoran a esos dioses están adorando al diablo. Puede que no les guste oírlo, ¿verdad? Pero es la realidad. Sin embargo, el golpe supremo habría sido que Satanás hubiese persuadido al Hijo de Dios que le adorara. Ese habría sido su anhelo. Pero Jesús rechazó su sugerencia blasfema, citando Deuteronomio 6:13. Como había hecho con la primera tentación, el Hijo de Dios declara: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Esto es una verdad absoluta. No hay otro Dios que merezca o a quien debamos adorar, solo a Él. En el libro de Juan tenemos varias veces, quizás dos que recuerde, que Juan como que intenta adorar a un ángel o inclinarse en adoración a un ángel, y las dos veces el ángel le dice, no, yo soy un consiervo tuyo, adora a Dios. Quiere decir que cualquier ser humano que reclame eso, está usurpando el lugar de Dios. Eso es exactamente lo que hará el anticristo. El último intento del diablo por lograr su anhelado sueño, que el mundo lo adore. Jesús no se salió del plan de Dios. No hizo trato con el diablo. No tomó atajo hacia la gloria. Seguiría el plan de Dios aunque ese plan incluyera la cruz. Yo quisiera una y otra vez hacer lo más claro posible estas verdades. No son nuevas. Están en la Biblia desde que Dios nos la dio. Los evangelios. Ese andar de obediencia de su Hijo. Aunque esa obediencia le costó. Tú y yo escuchamos una y otra vez, la salvación es gratis. Exactamente, es por gracia. No nos costó nada. A ti y a mí. Pero a Dios le costó todo, le costó muchísimo. La vida de su propio Hijo. Por eso, cuando alguien se sienta tentado a dudar del amor de Dios, que mire al Calvario, que recuerde el Evangelio. Eso nos va a recordar lo que Dios fue capaz de hacer para salvarnos. Dios no rehusó entregar a su Hijo. Él nos libró de la cruz. ¿Qué derecho tenemos tú y yo para que Él nos dé una vida fácil y cómoda? Que nos libre de nuestras cruces. Muchas veces, por misericordia, lo hace. Porque también ha prometido responder nuestras oraciones.
Pero hay cristianos que no acaban de entender que el Dios de la Biblia es un Dios soberano, que no está aquí para hacernos felices y cómodos a nosotros la vida. Ese no es el Dios de la Biblia. No es un salvavidas que está esperando a la orilla de la playa a que cuando tú y yo nos metemos en problemas y nos estamos ahogando, va a venir a salvarnos una y otra vez. Hay cristianos que creen que solo Dios está ahí para concederles sus peticiones o caprichos. La Biblia dice, pedid y se os dará. Muchas veces Dios nos escucha, Él lo dijo. Pero aunque Dios diga que no, porque Él es el que tiene el derecho a decir sí o no, sí ha prometido acompañarnos en medio de las pruebas. Por eso todos aquellos que vienen a la iglesia con el concepto solo de resolver sus problemas y tener una vida fácil, y allí el criado celestial esperando para concederles todos sus caprichos. Miren, cuando usted se encuentre con alguien que está dudando del amor de Dios, por muy difícil que sea la experiencia que esté viviendo, y hay experiencias duras, no un simple dolorcito por aquí o un dolor de muela, un dolor de cabeza, no, hay experiencias terribles. Y a veces no se trata de algo que tú y yo enfrentamos, sino que de algo que está enfrentando a alguien que amamos. Quizás la pérdida de un ser querido, de una manera inesperada, sorpresiva. Y la persona se pregunta, ¿dónde está Dios? Quizás no en el momento en que la persona está debatiéndose en rebeldía con Dios, pero espere la oportunidad y ore. Y cuando la tenga, solo recuérdele a esa persona lo que es el Evangelio. ¿Sabes de qué se trata el Evangelio? Yo creo que he contado muchísimas veces acá lo que me sucedió prácticamente comenzando mi ministerio. Con una pareja de hermanos en la iglesia que una noche acostaron a un bebé de 4 meses. Ellos fueron a visitar a su familia en un pueblo y no tenían una cama para el bebé y lo acostaron en un catre. Yo no sé si los cubanos saben lo que es un catre, una cama de esta que se abre y se cierra. Y el bebé estaba boca abajo, ¿no? Lo pusieron boca abajo y tuvo un vómito y respiró ese vómito y tuvo una broncoaspiración. Un bebé totalmente saludable. Murió. Cuando me enteré de la noticia y me dijeron que ellos me estaban esperando para que yo tuviera el funeral. Recuerdo que en el viaje a ese pueblo iba por el camino pensando, yo salí simplemente con la Biblia porque dije, ¿qué sermón? ¿Qué sermón puedo encontrar yo ahora que verdaderamente pueda predicar de una manera auténtica si yo no tengo la más mínima idea de lo que ellos están pasando? Ni siquiera, no estaba ni casado, no tenía ni casado en consecuencia ni hijo, no sabía lo que era ser padre. ¿Qué entiendo yo ese dolor? Y solo me puse a orar y decía, Señor, dame palabra, ¿qué les puedo decir yo a estas personas? Dame palabra. Y cuando llegué allí a aquel pueblo, un pueblo de campo, aquella funeraria estaba atestada de gente. Allí estaban los padres destrozados con el cuerpo de su bebé. Y me llegó la hora de hablar. Recuerdo que dije algo como esto, yo no tengo la más mínima idea de lo que ustedes están pasando. No lo sé. Pero lo que sí les puedo asegurar es que hay alguien que sí entiende su dolor. Y ese es Dios. Porque no fue que perdió a su hijo como ustedes. Él lo entregó. Y ahí pude hablarle, contrastar el Evangelio con la situación que ellos tenían. Después algunos hermanos me decían, usted estaba pálido. ¿Y cómo no voy a estar pálido? Si me estaba muriendo.
Bueno, fue Dios quien me puso aquello en la mente y en el corazón para decirle. Ese es el evangelio. El plan de Dios. Por ese plan nos salvó. Y ese plan es aquel que tú y yo podemos usar en cualquier momento para responder a las personas que cuestionan a Dios en medio del sufrimiento. Porque miren esto que les voy a decir, no hay tragedia que tú y yo podamos vivir mayor que lo que Dios experimentó en dolor, digamos, al enviar a su Hijo por nosotros. Por eso el Dios de la Biblia entiende todo lo que tú y yo vivimos. Porque más allá, Jesús vivió entre nosotros y conoce nuestra condición. En tercer lugar, Satanás tentó a Cristo a confiar en Dios de manera osada. Vamos a leer los versos del 9 al 12, si alguien puede leerlo. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti para que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Los dos primeros intentos del diablo de seducir a Jesús a pecar fallaron por completo. Pero aún así lo intentó una tercera vez. Cabe señalar que Mateo coloca esta tentación en segundo lugar, como a menudo hacía con el material de su evangelio. Lucas dispuso las tentaciones de manera temática en vez de cronológica. Llevando a Jesús a Jerusalén, Satanás le puso sobre el pináculo del templo. Eso tal vez se refiera a la esquina sureste del complejo del templo, con vista al valle de Cedrón, con varios cientos de metros más abajo. Allí el diablo le dijo: sí, o sea, acuérdense que sí es, puesto que eres hijo de Dios, échate abajo. Rechazado un par de veces por la cita que Jesús hizo de las Escrituras, Satanás mismo citó ahora las Escrituras. Miren, usted y yo leer esta historia como espectadores nos hacen razonar ciertas preguntas. Uno dice, pero ¿cómo es posible que si Satanás estaba seguro de que él era hijo de Dios, aún así pensó que podía ganar, que podía hacerlo caer? Hermano, es que esa es la esencia del diablo. Él cree que puede. Lo hizo desde el principio y lo sigue haciendo a lo largo de la historia. Lo continuará haciendo en el futuro. Él conoce la Biblia, sabe lo que dice, sabe que está condenado, sabe que Jesús va a regresar y aún así lo sigue intentando. Él lo cree. Él cree que puede. Y aquí, otra vez, échate abajo. Incluso ahora introdujo su cita con la misma frase que Jesús había usado. Versos 10 y 11. Porque escrito está. Fíjense, el diablo conoce la Biblia. A sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrán para que tu pie no tropiece en piedra. El diablo conoce la Biblia, pero a su manera. La usa a su manera. Esto es exactamente lo mismo que hacen las sectas, por las que muchas veces hay gente que queda impresionada, como sabe fulano de Biblia. No, el problema no es que fulano sabe de Biblia, el problema es que tú no sabes nada de Biblia. No importa que te llegue con la cara pálida, una corbata, un traje, te toque la puerta. Buenas tardes, buenos días, ¿podemos entrar? No. Es que queremos hablarle de Dios y ahí empiezan a mencionarle versículos. Y los ignorantes de las Escrituras se quedan así. Fulano, como sabe de Biblia, no sabe nada de Biblia. La Biblia que sabe es para
para engañarte. Acuérdese que un texto sin contexto es un pretexto. Una de las reglas de una sana interpretación bíblica es mirar lo que dice antes del texto y después. Es preguntarse a quién lo dice, en qué circunstancia lo dice. Acuérdense que cada versículo tiene una sola interpretación, pero varias aplicaciones. Cuando alguien venga y le suelte par de versículos, no se impresione por eso. Ahora, lo que sucede es que ellos dedican tiempo de esa manera retorcida a memorizar la Biblia. Y muchos cristianos no conocen la verdad de las Escrituras y por eso se dejan engañar, se dejan confundir. El diablo conoce la Biblia. Es decir, que para poder enfrentarlo tenemos que conocerla correctamente. Ya que Jesús no se desviaría de su obediencia al plan de Dios, Satanás le ofreció una oportunidad de permitir que Dios cumpliera su palabra. El pasaje que citó el diablo es el Salmo 91, 11 y 12. Es un salmo mesiánico, donde Dios promete proteger al Mesías. El diablo esperaba que uno de dos aspectos ocurrieran si Jesús saltaba. Primero, si resultaba muerto en la caída, él no moriría en la cruz como sustituto por el pecado, como el Antiguo Testamento predijo que haría. Y usted dirá, pero era Dios. Bueno, como Dios no puede morir, pero como humano sí podía morir. Él murió en la cruz. Jesús murió. Su muerte fue real, no fue una apariencia. Y él decía, bueno, si salta y muere, no moriría en la cruz como sustituto por el pecado. O al obligar a Dios a que lo liberara de una manera milagrosa, Jesús estaría apartando de la sumisión al plan de Dios y a la voluntad de Dios. Jesús nuevamente rechaza actuar presuntuosamente. Y entonces le contrarresta, usando otra vez las Escrituras, pero de una manera correcta. Deuteronomio 6:16. No tentarás al Señor tu Dios. Esta es la más peligrosa de las tres. Porque al parecer animan a las personas a ejercer la fe. En realidad, esto es una manera arrogante y descarada de exigir cosas de parte de Dios. Eso es lo que el diablo quería. Convertir a Dios, como digo, en un genio utilizable, siempre dispuesto a conceder los caprichos, todos los caprichos que la gente quiere. Ese falso punto de vista de la fe, promovido por el llamado evangelio de la prosperidad, también conocido como el movimiento de nómbralo y reclámalo. ¿No han oído eso? Aquí en esto, hermano, no hay nuevas herejías. En realidad, son las mismas herejías que el diablo ha estado promoviendo. El mismo patrón que usó para tentar a Cristo es el mismo que hoy sigue usando con estos movimientos, como dije, de la prosperidad, de palabra de fe, que rebajan a Dios a ese papel en que el soberano no es Él, sino el hombre. ¿No han oído a esos payasos y payasas que dicen, yo le dije a Dios, ¿dónde están mis millones? ¿Dónde están? ¿De verdad? Dios es soberano, no nosotros. Eso es blasfemia. Es falso, blasfemia. La verdadera fe se somete a la voluntad de Dios. Es aquella que acepta, como Jesús oró, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Vuelvo a decir, no significa que no vamos a pedir si tenemos una necesidad o un problema. Él nos mandó a hacerlo. Ahora es su derecho responder sí, no o espera.
En la medida en que tú vengas con una actitud humilde en oración, Señor, yo sé que no merezco nada, pero ten misericordia. Si el Señor decide que no, Él nos va a dar la gracia para aceptar su respuesta. No nos rebelemos con su voluntad. Ahora quiero que observemos cómo termina la batalla, verso 13. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Preste atención, por un tiempo. No se rinde, hermanos. Él no se rinde. Por eso Dios mismo tendrá que agarrarlo y lanzarlo al infierno, donde será atormentado, el lago de fuego, por la eternidad. No va a cambiar Satanás. Satanás no se arrepiente. Esa no es su naturaleza. Los demonios tampoco. Esa no son su naturaleza. Seguirán y seguirán y seguirán insistiendo. Y seguirán tentando tu vida y la mía. Jesús salió victorioso, gracias a Dios. Pero muchas veces nosotros quedamos atrapados en el fuego enemigo. A veces, cuando confiamos en lo que dice la palabra, resistir al diablo, sometiéndonos a Dios, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Pero espere porque va a volver. Y va a volver en los momentos que menos lo espera. Hoy con dolor escuchamos una y otra vez noticias de pastores que caen. Misioneros, grandes hombres de Dios. No solo caen los herejes, esos ya están revolcados en la herejía y la mentira. Pero a veces vemos de pastores que caen porque el diablo no descansa y las tentaciones están allí una y otra vez. Y es sabio reconocer nuestra debilidad, porque así estaremos más dispuestos a buscar a Dios. El enemigo se apartará también de nosotros después de una victoria por un poco de tiempo. Y el momento para enfrentar o para prepararse para enfrentar la tentación no es el momento en que llega, es antes, en oración, en lectura de la Biblia y aceptando humildemente las alertas que Dios nos da. Porque soy de los que creo que uno no cae de la noche a la mañana. Como el diablo nos tienta, Dios en su misericordia una y otra vez también nos manda mensajes y advertencias. Lo que sucede es que nosotros no le prestamos atención y persistimos en andar por ese camino peligroso. Presta atención a esas alarmas que se están disparando, a esas personas que se te acercan y con un corazón amoroso te dan un consejo. No te empecines en seguir por un camino que tú sabes que al final te está esperando la muerte. La apatía espiritual, la esterilidad espiritual. No persistas. No puedes jugar con el fuego y salir ileso. No puedes revolcarte en el lodo y salir limpio. A veces una amistad que no debe continuar, persistes. Una mala compañía, un negocio en el que no debiste haberte metido. Presta atención a las alarmas, porque Dios por misericordia nos habla. Y no se trata de que, yo he contado otras veces que muchas veces cuando le daba consejos a mis hijos, especialmente a Débora, y le decía, ten cuidado, y ella me decía, ¿tú no confías en mí? Y yo le decía, no, ya no es que no confíe en ti, yo no confío en mí. Y si no confío en mí, el peor enemigo de Miguel es Miguel, es la carne. Entonces tenemos que estar conscientes de nuestra debilidad. Mire, como leía en estos días, si un hombre tan piadoso como David cayó, si un hombre tan sabio como Salomón cayó,
Si un hombre tan fuerte físicamente, porque en realidad un hombre tan fuerte como Sansón cayó, ¿quiénes somos nosotros? Que el Señor nos guarde, que nos dé poder para enfrentar a un enemigo que es real. Aunque no lo veamos, es real, sus mordidas las sentimos, sus huellas están en todas partes. Es un enemigo que no descansa. Que el Señor nos bendiga.